Vamos a empezar. El laboratorio es el laboratorio número 6. Lo que vamos a hacer es preparaciones de soluciones, pero esta vez en unidades químicas. El anterior grupo me dijo que no habían avanzado lo que es unidades químicas, así que les voy a ir explicando de a poco. ¿Cuál va a ser el objetivo de estas dos prácticas? Una es preparar soluciones en normalidad a partir de una sal hidratada. ¿Qué quiere decir una sal hidratada? Que va a llegar a tener moléculas de agua. Y luego vamos a preparar una solución de cloruro de sodio, pero en molalidad. Ustedes me han dicho que no han avanzado lo que es unidades químicas. Entonces, las unidades químicas se expresan en cantidad de soluto, en una cantidad de solución o solvente, que es la molaridad, la normalidad, molalidad, la formalidad, la fracción molar. Cada uno de estos términos se va a relacionar entre la cantidad del soluto y su solución, con excepción de la molalidad, que llega a ser un disolvente. En la experiencia número 1, lo que vamos a hacer es preparación de solución de sulfato cúprico en normal a partir de una sal hidratada. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos van a dar datos de sulfato cúprico puro, pero en el laboratorio nosotros solamente tenemos sal hidratada, así que vamos a utilizar en base a esta sal que tiene 5 moléculas de agua. Vamos a preparar soluciones ya sea de 25 a 100 ml con sulfato cúprico entre una concentración de 0,2 a 0,5 normal. ¿Qué es lo primero que debemos de verificar en el laboratorio? Tenemos que verificar el reactivo que existe en el laboratorio. A nosotros, como ya les había dicho, nos van a dar datos de sulfato cúprico puro. Y nosotros lo que tenemos que utilizar es sulfato cúprico pentahidratado. Así que vamos a calcular cuántos serían los equivalentes de sulfato cúprico pentahidratado para la cantidad de sulfato cúprico que nos lleguen a dar. Luego vamos a calcular, como ya les dije, la cantidad de sal hidratada. Esta es la tablita de datos que nosotros debemos de rellenar. ¿Se acuerdan la anterior clase cómo se interpretaba el porcentaje masa-masa? Sí. ¿Cómo se interpreta? El porcentaje se lo indica como gramo y eso va a 100 ml de solución, creo, si no me equivoco. En 100 gramos de solución. Eso, 100 gramos de solución. El y de ahí ya se saca. Muy bien. El porcentaje masa-masa, como dice su compañero, son los gramos que hay de soluto en 100 gramos de solución. Entonces, si yo les dijera a ustedes cómo me interpretan 5% masa-masa, ¿cómo me lo harían ustedes? ¿Cómo lo interpretarían? A ver, ¿cómo lo interpretarían? 5 gramos de soluto es igual a 100 gramos de solución. Muy bien, 5 gramos de soluto están en 100 gramos de solución. En 100 gramos de solución. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo interpreto esta concentración de normal? Normal quiere decir, espérenme un segundo. Como ya les había dicho, por ejemplo, el porcentaje masa-masa son los gramos de
de soluto en 100 gramos de solución. Normalidad, ¿qué quiere decir esta N? Son los equivalentes gramos de soluto en 1000 ml de solución. ¿Cómo puedo interpretar estos 0,2 normal? Pero con normalidad. Se interpreta de la misma forma como se llega a interpretar como les expliqué, en porcentaje masa masa. $0,2 equivalente gramos es igual a 1000 ml. Bien, están en 1000 ml de solución. Ahora nosotros necesitamos encontrar la masa de sulfato cúprico puro. ¿Cómo voy a empezar? Interpreto los 0,2 normales. 0,2 equivalente gramos de sulfato cúprico puro están en 1000 ml de solución. ¿Y cuántos ml de solución tengo yo para relacionar? ¿Cuántos ml tengo para relacionar? ml. 100 ml. 100 ml. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cuántos son los equivalentes gramos para 100 ml de solución? 100 por 0,2 dividido entre 1000 nos da 0,02 equivalente gramos. Ahora la pregunta, ya podemos colocar este cálculo aquí para la masa sulfato cúprico puro. No. ¿Por qué no se puede? Porque está en equivalente gramos y tiene que estar en gramos nomás. Bien. ¿Y cómo puedo transformar de equivalente gramos a gramos? 0,2 equivalente es igual a 1000 gramos, ¿será? Pero ¿cómo será? No sé. A 1 gramo. No. Claro, serviría de alguna forma cuando hacemos, por ejemplo, de gramos a kilogramos, pero en este caso no se puede. Lo que necesitamos es el peso molecular, pero sacar el peso equivalente. ¿Ustedes saben cómo sacar peso molecular? Sí. Sí, ya. Es sumar cada peso atómico de cada componente, y en este caso aquí hay 4, son 4 del oxígeno. Entonces, el peso molecular del sulfato cúprico puro, porque este es un sulfato cúprico puro, es 160 gramos mol. Para sacar el peso equivalente es el peso molecular dividido, en este caso que estamos hablando de una sal, se utilizan las cargas del metal positivo, o sea, de las cargas del cobre. ¿Con cuánto está trabajando el cobre en este sulfato cúprico? Con 2. Con más 2. Entonces, el peso molecular dividido entre 2. 160 dividido entre 2 nos da 80 gramos por cada equivalente gramo. Ahora sí podemos interpretar y obtener gramos que necesitamos. Sí. Sí se puede. ¿Cómo vamos a hacerlo? 80 gramos de sulfato cúprico puro están en un equivalente gramo. ¿Y cuánto habíamos obtenido nosotros? 0,02 equivalente gramo. 0,02 por 80 dividido entre 1 nos da 1,6 gramos de sulfato cúprico puro. ¿Podemos reemplazar en nuestra tabla? Se puede, porque eso es lo que nos está pidiendo. Pero el dato es que hasta aquí estaría bien. Si nosotros tuviéramos en el laboratorio un sulfato cúprico puro, tranquilamente utilizaríamos hasta aquí. Pero da la casualidad que no tenemos y tenemos que utilizar un sulfato cúprico hidratado. Así que debemos buscar la cantidad de cuánto equivale 1,6 gramos en un sulfato cúprico hidratado. Es por decir, si para endulzar una taza de café necesito 2 cucharillas de azúcar, ¿cuánto necesita para endulzar la misma taza de café? Por ejemplo, el mismo café que no está endulzado. Una taza utilizo 2 cucharadas de azúcar. Y si utilizo un edulcorante artificial,
necesitaría unas 6 gotas, supongamos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuánto de sulfato cúprico pentahidratado se necesita para que sea equivalente a estos 1,6 gramos? ¿Me están entendiendo lo que les estoy tratando de decir? ¿O no? Sí. Ya. Por ejemplo, aquí tenemos ustedes me dicen que 160 es el sulfato cúprico puro, ¿ya? Más, aquí pueden llegar a ver, no lo había puesto todo. Ya. Para nosotros encontrar esta masa, ¿cómo podemos relacionar? Vamos a relacionar con los pesos moleculares y se va a hacer de esta manera. Se va a hacer de esta manera. Aquí están los dos pesos moleculares. Si se pueden llegar a ver, 160 gramos de sulfato cúprico puro están en 250. ¿Por qué? Porque 160 es el sulfato cúprico puro, más la cantidad de agua llegan a ser los 250. Es como que nosotros estemos diciendo esto, para que me lleguen a entender mejor. Aquí. El sulfato cúprico puro son 100. Son 160. Si ustedes les restan 160 a 250, ¿cuánto les queda? Les queda 90. Entonces, esto quiere decir que en estos 250 hay 160 gramos de sulfato cúprico puro y el resto llega a ser cantidad de agua. Entonces, esa es la interpretación que nosotros vamos a hacer ahorita. Observen. Vamos a relacionar el peso molecular del sulfato cúprico con el sulfato cúprico pentahidratado. En estos 250 gramos de sulfato cúprico pentahidratado hay 160 gramos de sulfato cúprico, porque como pueden ver, el resto llega a ser moléculas de agua. ¿Y cuánto tenemos nosotros para interpretar? Porque necesitamos encontrar en pentahidratado cuánto de sulfato cúprico puro tenemos para encontrar los sulfatos cúpricos pentahidratados. ¿Cuál es nuestro equivalente que queremos encontrar nosotros? ¿1,6? Para 1,06 queremos ver cuánto equivale para obtener lo mismo en sulfato cúprico pentahidratado. Entonces, vamos a encontrar cuántos son los gramos necesarios para obtener en sulfato cúprico pentahidratado para 1,6. 1,6 por 250 dividido entre 160 nos da 2,5 gramos de sulfato cúprico pentahidratado. Ahora ese valor ya podemos reemplazar en nuestra tabla. Si ya tenemos todos nuestros datos, ¿qué sería lo siguiente que haríamos en el laboratorio?
¿qué tendríamos que hacer? Preparar con esos números. Tendremos que preparar lo que es la solución. ¿Ya? Vamos a preparar nuestra solución. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pesar el vidrio del reloj y tarar el peso. Al decir tarar, quiere decir que se elimina el peso del vidrio del reloj y así solamente pesamos la cantidad de la sal que necesitamos. Vamos a disolver la sal en un vaso de precipitado con una cantidad de agua no mayor al volumen de la solución total. ¿Cuánto es la solución que queremos preparar? ¿Cuánto era la cantidad? 1,6. No. De solución, 100 ml. De solución, 100 ml. Entonces, nuestro metraje es de 100 ml. Ustedes recuerdan que soluto más solvente es solución. Si la solución es de 100 ml, no vamos a calcular 100 ml de agua, porque al añadir, por ejemplo, 2 gramos más serían 102 gramos de agua, 102 gramos de solución. Entonces, nuestra solución estaría mal. Lo que nosotros hacemos, si la solución es de 100 ml, utilizamos unos 70 o unos 80 ml de agua. Añadimos nuestra sal y disolvemos. Una vez disuelta, vamos a pasar a nuestro matraje aforado. Supongamos que aquí quedan algunas partículas de residuo todavía. Podemos añadir una pequeña cantidad más de agua y trasvasar al matraje aforado, pero que no sobrepase la línea que marca el aforo de los 100 ml. Como hemos medido una cantidad menor a la cantidad total, vamos a enrasar con agua destilada en una pipeta hasta llegar al aforo. Una vez llegado al aforo, tapamos el matraz y vamos a mezclar. Entonces, esa es una forma correcta de realizar una solución en un matraz. Por ejemplo, si ustedes miden, qué sé yo, 98 ml de agua aquí y la sal son unos 3 gramos, quiere decir que esta solución va a variar, va a ser más de 100 ml. Entonces, ustedes al vaciar esto al matraz, les va a quedar solución aquí. Y por ende esa solución estaría mal. Por eso siempre se mezcla la sal en una cantidad menor del agua total, que es la solución. ¿Todo claro hasta aquí? Sí. Ya. Por favor, en el chat me van poniendo su nombre, su apellido y sus dos apellidos y su nombre, sin número de registro, sin grupo, porque se supone que este es el grupo O B, ¿ya? Solamente eso, por favor. Luego vamos a ver la experiencia número 2, que es la preparación de solución del cloruro de sodio en molalidad. ¿Saben qué es molalidad? No han avanzado, pues, ¿no? Son los moldes soluto en 1000 gramos de agua o en 1 kilogramo de agua. Ya no estamos hablando de solución, estamos hablando de un disolvente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a preparar de 300 o 350 gramos de solución del cloruro de sodio con concentración de ya sea de 0,2 a 0,5 molal, como va a indicar el profesor mediante el siguiente procedimiento. Lo primero que debemos de ver es verificar el reactivo existente en el laboratorio. Y luego vamos a calcular la cantidad necesaria de cloruro de sodio y de agua para preparar la solución. Y aquí están los datos que necesitamos nosotros. La concentración de molalidad se interpreta en mol de soluto por 1000 gramos de agua. ¿Cuál es la diferencia de lo anterior que hicimos? Que el otro era en solución, pero este es de agua. Entonces, el peso molecular del cloruro de sodio es 58,5. ¿Cómo interpretaríamos estos 0,4 molal? Según la fórmula y como les expliqué en la anterior clase y como les acabo de explicar hace un momento. ¿Cómo haríamos? 0,4 mol Bien. están en 1000 gramos de agua. de agua. Ya.
Nosotros solamente tenemos estos dos datos para interpretar. Uno ya lo hemos desarrollado, pero podemos utilizar 0,4 moles en 1000 gramos de agua y relacionar con estos 330 gramos de solución. ¿Podemos hacer eso? No. No se puede porque aquí estamos hablando de un disolvente y aquí de una solución. Pero, ¿y si yo haría soluto más solvente es igual a solución? ¿Puedo hacer? ¿Qué dice? Llegando a los gramos, yo creo que sí, del soluto. Muy bien, hallando los gramos se podría hacer. Muy bien, sí se puede hacer eso. Entonces, ¿cómo puedo? La única forma de hacer eso es transformar estos 0,4 mol a gramos. ¿Y cómo puedo transformar de mol a gramos? Con el peso molecular. Y se hace de esta manera, 58,5 gramos están en un mol. ¿Y cuántos moles tenemos nosotros? Tenemos 0,4 mol. Entonces, 0,4 mol por 58,5 dividido entre 1 son 23,4 gramos de cloruro de sodio. Entonces, si yo le pregunto 0,4 mol, ¿es lo mismo que 23,4 gramos de cloruro de sodio? ¿Es o no? O si yo les digo, por ejemplo, 1 kilogramo es lo mismo que 1000 gramos, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Sí, es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Entonces, 0,4 mol es lo mismo que 23,4 gramos, porque lo único que hemos hecho es transformar de mol a gramo. No hemos interferido en nada. Entonces, es lo mismo que decir 0,4 mol están en 1000 gramos de agua, que decir 23,4 gramos de cloruro de sodio están en 1000 gramos de agua. Pero seguimos en una incógnita, que nosotros no tenemos para relacionar nada. Tenemos solamente solución y aquí tenemos solvente y soluto. ¿Y qué es lo que necesitamos para relacionar con solución? ¿Qué tenemos que encontrar? ¿Qué nos hace falta encontrar? La concentración, creo. No, nos hace falta encontrar la solución porque es el único dato que tenemos para interpretar que es la solución. Entonces, si tenemos el soluto y tenemos el solvente, ¿nos da solución? Sí. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. El soluto más el solvente es igual a solución. Entonces, ya tenemos nosotros un dato con el cual relacionar. Entonces, esto es lo mismo que decir 23,4 gramos de cloruro de sodio están en 1023,4 gramos de solución. Y eso es lo que vamos a hacer. 23,4 gramos de cloruro de sodio están en 1023,4 gramos de solución. Pero ¿cuánto es la solución que necesitamos preparar nosotros? 330 gramos. 330 gramos. Entonces, ¿cuántos serán los gramos de soluto para 330 gramos de solución? 330 por 23,4 dividido entre 1023,4 nos da 7,54 gramos de cloruro de sodio que necesitamos. Ahora, ¿qué más nos pide la tablita? Nos pide encontrar el solvente, porque
esto que teníamos antes llega a ser la interpretación de la fórmula, no es el solvente que necesitamos para esta solución. Entonces, si tenemos el soluto y tenemos la solución, ¿qué podemos hacer para encontrar el solvente? Sacar la diferencia. Bien, solvente es igual a soluto más solvente es igual a solución. Solvente va a ser igual a la solución menos el soluto. ¿Cuánto tenemos de solución? 330. Menos el soluto, 7,54. ¿Cuánto nos va a dar? 322,46 gramos de agua. Entonces, de esa forma ya podemos preparar lo que es nuestra solución. Pesamos la sal, medimos los ml de agua. Alguien que me diga, ¿por qué vamos a medir los ml de agua y no los vamos a pesar? Que aquí no los dan en gramos. ¿Por qué? Se los voy a poner como pregunta en su cuestionario. ¿Cómo dijo auxiliar? Porque aquí dice medir los ml de agua. Aquí estamos sacando gramos. O sea, quiere decir que si tenemos gramos deberíamos de pesar. Pero ¿por qué dice medir ml de agua? Yo les expliqué eso en la anterior clase. Porque la densidad del agua es 1 gramo por cada ml. Entonces, es lo mismo decir gramos o ml porque va a ser la misma cantidad. Si ustedes multiplican cualquier número por 1, va a seguir siendo lo mismo. Solamente que ya va a cambiar de ml, de gramo a ml. Ahora, una vez ya medimos los ml, vamos a pasar a un vaso de precipitado, añadimos la sal y vamos a disolver completamente. Y ahora vamos a pasar a una probeta para introducir un densímetro. Con el densímetro, ¿qué vamos a obtener? Densidad. Vamos a obtener la densidad. Y gracias a una tablita de densidad versus concentración, vamos a obtener lo que es la concentración en porcentaje masa-masa. Aquí está. Tenemos la densidad y la concentración que no nos dio la concentración que nosotros necesitamos para 1015 gramos ml. Y se hace lo mismo de la anterior clase. La incógnita va a ser la concentración para 1015. Que lo que vamos a hacer, utilizar un valor inferior a 1015 y un valor superior a 1015. Se van a multiplicar los extremos, 1013 menos 1020 dividido entre 1013 menos 1015. Lo mismo del otro lado. ¿Cuál es nuestra incógnita? Encontrar concentración. Realizamos los datos, los cálculos, multiplicamos, multiplicación distributiva. Se queda en el lado izquierdo los números con letra y en el lado derecho los números solos. ¿Y qué se va a hacer? Despejar la X que llega a ser la concentración. Entonces, la concentración para la densidad de 1015 es de 2,28% masa-masa. Entonces, esa es nuestra concentración experimental. ¿Por qué es concentración experimental? Porque estamos sacando de la experiencia que acabamos de realizar. ¿Qué es lo que sigue a continuación? Ya rellenamos 2 casilleros más de nuestra tabla. Uno que es la densidad que encontramos y el otro es la concentración para esta densidad. Pero aquí nos dicen que necesitamos encontrar la concentración en molaridad. Esta concentración en porcentaje masa-masa hay que transformar la concentración de molar. ¿Cuál es la concentración en molaridad? Son mol de solutos en 1000 gramos de agua. Y el porcentaje masa-masa son gramos de soluto en 1000 gramos de solución. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos hacer?
Si se dan cuenta, si se llegan a dar cuenta, aquí nosotros tenemos lo que son moles y aquí tenemos gramos. Estos gramos tenemos que transformar a mol. Y esta solución tenemos que transformar a gramos de solvente. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Si aquí tenemos soluto y tenemos solución, ¿podemos encontrar solvente? Sí, se puede. Se puede. Entonces, soluto más solvente es igual a solución. El solvente es igual a solución menos el soluto. ¿Cuánto es nuestra solución? Son 100 gramos menos 2,28 gramos de cloruro de sodio, que el soluto nos da un solvente de 97,72 gramos de agua. Quiere decir que para tener esta solución de 100 gramos se necesita 2,28 gramos de soluto y 97,72 gramos de agua, que nos dan los 100 gramos de solución. Entonces, ya tenemos solvente para relacionar. ¿Qué más nos falta para llegar a estos molalidad? ¿Qué más nos falta? Los moles. Transformar de gramos a moles. ¿Y cómo podemos llegar a transformar de gramos a moles? Se utiliza el peso molecular. El peso molecular del cloruro de sodio es 58,5. 58,5 gramos de cloruro de sodio están en un mol. ¿Cuánto es lo que queremos transformar? 2,28. 2,28 por 1 dividido entre 58,5 gramos de cloruro de sodio nos va a dar 0,3 mol. Ahora ya tenemos mol y tenemos gramos de disolvente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para 0,3 mol, que es lo mismo que decir 2,28, van a estar en 97,72 gramos de agua. Y para llevarlo a molalidad, ¿con cuánto debemos de relacionar de agua? Con 1000. Con 1000. Entonces, lo colocamos con 1000 gramos de agua. Para 1000 gramos de agua por 0,03 mol dividido entre 97,72 nos da 0,3 molalidad. Y reemplazamos en nuestra fórmula. ¿Se dan cuenta que hay una diferencia de la concentración teórica que nosotros iniciamos y la concentración con la cual terminamos? ¿Hay diferencia? Sí. Entonces, para eso vamos a ver el error relativo, para saber cuánto es nuestro margen de error en la práctica. La concentración teórica es 0,4 y la concentración experimental es 0,3. Experimental porque se supone que eso debíamos de haber hecho en el laboratorio. ¿Cuál es el error absoluto? Es valor verdadero menos valor experimental. Error absoluto, valor verdadero 0,4 menos 0,3. El error absoluto nos va a dar 0,1. Y se reemplaza en la fórmula del error relativo, que es el error absoluto dividido entre valor verdadero por el 100%. De ese modo nos da un margen de error de 25%. Ese ha sido el margen de error que hemos tenido en toda la práctica. Y esa sería la experiencia número 2 y culminaríamos con este laboratorio. ¿Tienen alguna duda? ¿Me puede explicar el... Como dice, ¿alguna duda, chicos? Si no tienen duda, pasamos a tomar la lista. Por mi parte, sí. Ya. Ya. Entonces, las personas que faltan en el chat, anotarse, por favor, se anotan. Somos 22 personas y hay 19 mensajes. Faltan 2 personas más que se anotan.
¿Me encienden sus cámaras para tomar la asistencia a la foto, por favor? Ya. Segundo. Bueno, si no falta nadie poner su nombre en la lista, eso sería todo, chicos. Nos veríamos la siguiente semana. Ya les voy a subir el cuestionario de ambas prácticas, ¿ya? Para que en un cuestionario las dos experiencias. Bien, ya tomé la lista. Eso sería todo por hoy. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta la siguiente clase. Chao. 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 Chau, Fresca. Vos sos la fresca. Fresca. Homosexual. Chao. Chao, carajo. Mierda. Puta, oye. Chao. Fresca. Fresca, vos. Frega a tu hermana, Chao. nene. Sos fresca. Chao. Nos vemos en la otra clase, chao. ¿Cuál clase? La subí la clase ya. Ah, ya no subo ahorita. ¿Ustedes ya hicieron de ecología? No. ¿De qué? Ecología. Ecología. ¿Sos primer semestre? Ah, Ya. sí. Ah, ya, no. No, la de práctico. ¿Qué? Es que nosotros Usted, somos del Espera, primer... espera. Ah. She's my best friend. Never couple. Léeme un mensaje. Eso dice. ¿Qué número de práctica? Chao. ¿Todos son de segundo semestre? ¡Laura! Ay, la mierda, qué güey. ¿Sos de segundo semestre? Ajá.